tal? Mucho gusto, bienvenidos al programa. Estamos en los estudios de Neo TV y el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Cheput, quien ha sido ministro de Trabajo y Promoción de Empleo en 2 gobiernos, en el Alejandro Toledo y en el Manuel Merino, y también ha sido congresista de la República del Perú. ¿Cómo está usted, doctor? Muchas gracias por la entrevista. Muy bien, encantado de estar acá. Lo primero que me gusta preguntar es, ¿qué usted opina respecto a que va a volver la bicameralidad al Congreso? Yo considero que es muy importante por una sencilla razón. En el mundo, el ser senador, la Cámara de Senadores, viene acompañada de la palabra prestigio. Y los países se preocupan por tener en esa Cámara, que se conoce también como la Cámara Alta, a los representantes con mayor nivel político y también aquellos que puedan aportar más desde una perspectiva de Estado. Acá en el Perú, simplemente vemos a la Cámara de Senadores como si fuera una Cámara revisora, ¿no? Y no es así. En realidad, el solo hecho de mencionar senador ya condiciona a una especie de responsabilidad a quien tiene esa representación, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante en un país donde la política está tan deteriorada. Y que regrese la inmunidad parlamentaria también le parece importante. Por supuesto, pero no en las condiciones en las cuales la están planteando los actuales parlamentarios. En la actualidad, la inmunidad parlamentaria existe, pero de manera acotada. Es decir, un parlamentario, en la actualidad, sin que haya habido esta modificación, goza de una protección para su voto y sus declaraciones, y también para el ejercicio de su cargo. Lo que no puede estar protegido es todo aquello que haya hecho alrededor o antes. Lo que pretende hacer el actual Congreso es brindarle una inmunidad total, es decir, no solamente a la actuación parlamentaria, sino también a cualquier cosa que él pueda cometer. Si un fiscal desea investigar a un parlamentario en el futuro, lo que va a pasar es que va a tener que pedirle permiso a la Cámara de Diputados. Entonces, eso no es una condición que creo yo que sea necesaria, ¿no? Y esto lo hizo posible Martín Vizcarra, ¿no? Es como una reforma populista que hizo él, ¿no? Claro, cuando él lo hace en un ambiente en el cual él trataba de generar una corriente de opinión en contra del Parlamento. Ahora, es cierto también que ese Parlamento tenía 73 parlamentarios fujimoristas y era sumamente antipático, ¿no? Entonces, cuando Martín Vizcarra ataca al Parlamento, pues aprovecha la situación de que el Parlamento era completamente impopular. Pero en esa época eran impopulares políticamente porque le hacían la vida imposible a Pedro Pablo Kuczynski. Pero en la actualidad, los parlamentarios llegan a niveles de 0% de aceptación. ¿Por qué? Porque hay cerca de 90 parlamentarios con carpetas fiscales, es decir, están siendo investigados. En un momento cuando empezó el Parlamento eran 65 y ahora son 90. ¿Y por qué? Por robarle el sueldo a sus trabajadores, por violación, por agresión contra la mujer. Es decir, una cosa que nunca se había visto, ¿no? Y cuando usted era parlamentario, veía lo que hay ahora, congresistas que tienen 5 comisiones o 6 comisiones. ¿No le parecen muchas? Deberían ser de 3, 2. Mira, el mismo Parlamento, el mismo reglamento del Congreso, habla de la necesidad de que un parlamentario no tenga más de 2 comisiones. ¿Y por qué? Porque es imposible trabajar en 2, 3 o 4 comisiones. Y en la actualidad hacen eso con el pretexto de la virtualidad, pero así se trabaja mal, uno tiene que empaparse. Además, 2 son los criterios que rigen en las comisiones. Uno, el carácter de especialidad, es decir, uno no se puede meter en temas que no conoce, y el otro que sea acotado, es decir, trabajar en 2 o en 3 comisiones máximo. En la actualidad trabajan en 5 o 6 comisiones, no van a ninguna, no participan del debate y no son especialistas. Y se da el caso en el cual uno le pregunta a parlamentarios, ¿no? Oiga usted, ¿por qué ha sacado la ley de contrataciones? Ah, no me acuerdo, y ni siquiera la ha leído, ¿no? Y eso sucede con la mayoría de parlamentarios. El debate constitucional, por ejemplo, es muy pobre, ni siquiera conocen el reglamento del Congreso. O sea, estamos hablando de un nivel parlamentario realmente bien pobre, donde ni siquiera conocen la Constitución a plenitud y mucho menos el reglamento del Congreso. Usted habrá visto, y con gracia como yo seguramente, la vez que parlamentarios invitaron a Julio Velarde a preguntarle por qué no promovía el empleo, ¿no? Claro, y eso demuestra un total desconocimiento del rol constitucional que tiene el Banco Central de Reserva, sí, que solamente se limita al tema de la moneda. Sí, pues. Es una muy buena pregunta porque nos permite ver cuál es el nivel de estos señores, ¿no? Y igual, últimamente hay todo un debate alrededor si la presidenta tiene o no que ser acusada durante su gestión y meten el tema constitucional.
Una presidenta, un presidente no puede ser acusado, eso está clarísimo en el artículo 117, pero la Constitución no dice nada de no ser investigado. Y aún más hay contradicciones, ¿no? Por ejemplo, a Pedro Castillo sí se le investigó todo el tema de Zarratea, las reuniones que tenía fuera de Palacio, y por eso se tuvo una acusación constitucional. Y a la misma Zoraida Ábalos, a la ex fiscal, se le acusó por no haber investigado a Martín Vizcarra, ¿no? Y ahora, en el caso de Dina Boluarte, dicen de que no tienen que hacer eso la fiscalía. ¿Pero no tienen los presidentes también 5 años después de que terminan su mandato de inmunidad? ¿5 años después? Claro, gozan de más que inmunidad, gozan del antejuicio político. ¿Qué significa? Que para poder levantarle la inmunidad tienen que pasar 5 años, pero no es en el caso de los presidentes, es simplemente en el caso de los congresistas y los ministros de Estado. El presidente de la República, al día siguiente de su mandato, ya puede ser sujeto de un antejuicio político o de una acusación penal. El caso de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski deja de ser presidente porque renuncia y a los pocos días cae detenido y no se le pidió permiso al Congreso. Eso no sucedería con un congresista que deja de serlo. Tiene 5 años de protección política, igual en el caso de los ministros. ¿Qué opina usted de que el nuevo gabinete tiene bastantes ministros anteriores ya ratificados, ¿no? Bueno, lo que sucede es que la señora Boluarte no tiene ningún tipo de convocatoria. Es una persona que cada vez que surge una crisis política y necesita cambiar a un ministro, tiene que acudir o recurrir a personas de tercer o cuarto nivel, ¿no? Que son viceministros, que son asistentes. Juan José Santibáñez era un asesor de 5º nivel. El actual ministro Malaver era director de un departamento de la policía. El ministro de Cultura, que es un personaje realmente culturalmente salvaje, por lo que está haciendo con las líneas de Nazca, era un funcionario de 5º nivel, ¿no? Entonces, no tiene capacidad de convocar a personajes de alto perfil y buena trayectoria. Entonces recurre a más de lo mismo, ¿no? Y sobre Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, ¿usted cree que están siendo una oposición como debe ser una oposición? No son opositores, ellos son más bien partidos de gobierno, no tengo ninguna duda. Hace poco, el día de ayer, se ha votado la posibilidad que viaje la señora Dina Boluarte a Francia. ¿Y cuáles son los dos partidos que han votado a favor de ese viaje? Fuerza Popular y APP. ¿Pero hay oposición ahora mismo? No hay oposición, y ese es uno de los problemas. Mira, en un Estado de Derecho, sobre todo, donde existe la posibilidad de los controles cruzados que exige la democracia, lo que se conoce como la separación de poderes, el Perú está pasando por una etapa que yo nunca he visto en mi vida política. Yo hago política desde 1985, ¿no? Y política total, ¿no? Desde muy joven. Y nunca he visto yo que no haya opositores. En estos momentos, gran parte del problema del Perú es que no hay oposición. Mira, cuando hay un proceso electoral, los que pierden las elecciones se constituyen de inmediato en los opositores. Y desde el momento que son opositores te obligan a hacer un buen gobierno. En el caso de Alejandro Toledo, tuvo en Alan García un opositor formidable que no lo dejaba respirar. Y tenían solo 2 congresistas, ¿no? No, en el año 2001 tenían ellos 36 parlamentarios. Digo, en el momento en que estaba Alan García en el gobierno, Alejandro Toledo tenía 2 congresistas. Luego, cuando Alan García es presidente, su principal opositor fue Ollanta. Luego, cuando Ollanta es presidente, tienen Keiko en Toledo y en Alan García opositores. Y Pedro Pablo Kuczynski se enfrentó a una oposición de Keiko con 73 parlamentarios. Y sin embargo, ¿ahora qué vemos? Que el señor López Aliaga defiende a Dina Boluarte. César Acuña defiende a Dina Boluarte. Y la señora Keiko Fujimori también. Y mira la paradoja. Los 2 partidos cuyos líderes avalan el viaje de la señora Dina Boluarte están fuera del país. Sí, pues César Acuña se ha ido, ¿no? Sí, y también Keiko Fujimori está en España, ¿no? Y avalan el viaje. Ese es el Perú de hoy, pues un Perú en el cual no interesa el ciudadano, simplemente interesa el favor político. Y yo no tengo ninguna duda que cuando termine este gobierno va a haber una acusación de corrupción gigantesca, de lo cual van a ser corresponsables Fuerza Popular y APP. Y justo hablando de justo hablando de APP,
ve en el líder, digamos, de Alianza para el Progreso, César Acuña, que está más concentrado en su gobernación regional, y también Rafael López Aliaga, que está concentrado en ser alcalde de Lima, ¿no? Y dejan atrás sus bancadas que tienen en el Congreso. Bueno, eso es anómalo, ¿no? Yo no me imagino pues a un Toledo, un Alan García, un Ollanta postulando a la alcaldía. No, ellos han decidido bajar a las ligas menores, pero ¿para qué? En el caso de López Aliaga, para conseguir presupuesto, que por lo visto no lo ha manejado bien para la alcaldía, y en el caso del señor César Acuña, para tener privilegios en el gobierno. Hoy día uno puede asegurar que los ministerios y dependencias que tiene APP son un desastre. En el caso específico de salud es un completo desastre, y de salud está en manos de un militante de APP, de una persona puesta por APP, y hay una corrupción ahí gigantesca. En el caso del Ministerio de Salud hay incompetencia, ¿no? Y ahora han puesto en transportes a otro militante. Entonces, indiscutiblemente hay un cogobierno, y ellos, por estar en el oficialismo, han descuidado más bien sus propias responsabilidades en el ámbito de la municipalidad, en el caso de López Aliaga, o en el ámbito del gobierno regional, en el caso de César Acuña. No, aparte, eso lo que sucedió en Patás, no fue algo terrible, ¿no? Y se esperaba una mejor respuesta de César Acuña, que era el gobernador. Bueno, César Acuña desde un principio dijo que el ministro Santibáñez era un ministro muy bueno, no hizo nada para interpelarlo, luego ahora se queja, y por otro lado acaban de descubrir una fosa la semana pasada con 5 personas más en Patás, y él está en Dubái y ya ni se sabe dónde está. Y dicen que ha ido a ver la Champions League, ¿no? A Alemania. Eso es lo que se dice, ¿no? Sí. Entonces, ya estamos pues en presencia de gente que no respeta a la sociedad. Yo creo que tiene que haber un castigo electoral, tanto para Fuerza Popular como para APP, porque sienten desprecio por la ciudadanía. Cuando uno vota por un partido y este pierde, lo que un ciudadano espera en cualquier democracia correcta, ¿no?, es que si esa persona que perdió las elecciones se convierte en opositor. Y acá se han convertido en cómplices. ¿Cómo ve más bien la gestión del ministro de Trabajo, viéndolo usted como un exministro, ¿no?, que también ha sido de Trabajo y Promoción de Empleo? De muy bajo impacto, ¿no? No de nivel, porque él es una persona calificada, Daniel Maurate, pero de muy bajo impacto. No se está haciendo ninguna reforma, ningún trabajo profundo. Yo creo que desde el gobierno de Martín Vizcarra, cuando tuvo de ministro a un NN que no recuerdo ni el nombre, la situación del sector trabajo se ha convertido cada vez en peor, se ha convertido en un ministerio completamente intrascendente. Cuando yo fui ministro, en tan solo un año, se hizo la planilla electrónica, se consolidó la ley de MIPES, se consolidó la ley de trabajadoras del hogar, es decir, se normó todo lo que son las relaciones laborales juveniles, ¿no? Y desde esa época, me dicen mis propios colegas vinculados al sector trabajo, no se ha hecho ni una otra reforma sustantiva en el ámbito del sector. Wow. Cuando hablamos de, por ejemplo, este mecanismo de la planilla electrónica que se hizo durante mi gestión, ahora sirve para identificar a aquellas personas que son informales, que no le pagan correctamente a sus trabajadores. No se ha hecho nada por modernizar. Y por eso te decía, desde el gobierno de Martín Vizcarra, el sector trabajo se ha convertido en un sector absolutamente prescindible. Inclusive, uno ve que el ministro de Economía es el que habla de temas laborales y el ministro de Trabajo no. O sea, hablamos de las AFPs. Uno no sabe cuál es la posición del Ministerio de Trabajo en relación a las AFPs. No dice esta boca es mía, todo queda en el ámbito de los señores del Ministerio de Economía. Ahora, justo ha mencionado de que usted estuvo un año, más de un año como ministro, ¿no? Ahora, digamos, el promedio es de menos de 5 meses, ¿no? Y yo tengo un antecedente. Durante el gobierno de Fujimori, a mí como tecnócrata me contrataron junto con el actual presidente de la Autoridad Nacional de Puertos, Juan Carlos Paz, para diseñar la oficina de normalización previsional desde cero, es decir, todo lo que está vinculado al tema de pensiones. Y nos contrataron desde el sector economía, por eso conozco el sector laboral y previsional bien, ¿no? Entonces, hay una relación en ese sector que lamentablemente hoy día es subestimada. Y eso es un gran problema porque no se está viendo lo que va a causar en los jóvenes. Si un país tiene 80% de informalidad,
significa de que hay un ejército de jóvenes que no está recibiendo en estos momentos remuneraciones adecuadas, lo que se conoce como las gratificaciones, el descanso vacacional, la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Acceso a la salud, al seguro de salud. No tiene nada de eso un joven. Entonces, cuando ese joven que hoy día tiene 25 y que se siente tranquilo, tenga 65, no va a tener ni servicios de salud ni pensión. ¿Por qué? Porque no está cotizando. Mira, desde que se formó el sistema de AFPs, yo cotizo. Y yo puedo decir que veo mi futuro completamente tranquilo, porque si yo retiro mi fondo va a ser muy generoso. Porque cotizo desde los 90. Y cuando yo veo un joven que no cotiza, yo digo, ¿cuál va a ser su futuro? Mientras yo estoy tranquilo esperando el día que me toque jubilarme, un joven no va a tener nada de eso. ¿De qué va a vivir? Pero ¿por qué no cotiza? ¿Porque no se le da la facilidad de no, cotizar? Porque son informales. Al ser informales, no les descuenta el empleador, porque lo tienes en la informalidad. Les pagan con recibos profesionales, les pagan con propinas, por contratitos así, en papelitos, sin notario. Y es por eso que hay un montón de jóvenes que trabajan los 365 días sin vacaciones, que cuando se enferman no tienen a dónde ir, que no tienen gratificaciones, ¿no? Que no tienen vacaciones. Entonces, eso no puede continuar, y esa es la informalidad. Un trabajador en planilla tiene 2 vacaciones, tiene utilidades, tiene descanso vacacional de 30 días, tiene acceso al seguro social, privado o público, según lo que elijas, y luego va a tener una pensión. Y cuando se va, tienes tu CTS. Entonces, si has trabajado 10 años, tu CTS de 10 años. Si has trabajado 15 años, 15 años. ¿No? Pero un joven que hoy día trabaja y no tiene absolutamente nada de eso porque es informal, que trabaja en una empresa, trabaja en cualquier empresa y le pagan con un recibo, simple y llanamente no tiene nada de eso. Pero ahora, ¿por qué el Perú tiende a tener la mayoría de trabajadores informales? ¿No se le facilita ser formales o cómo? No, yo lo que creo es que como no se ha hecho una reforma laboral adecuada, el costo de la planilla es muy alto. Entonces la gente prefiere pagar por fuera. Y entonces por eso es que yo en el año 2005 intenté hacer una reforma laboral que lamentablemente abortó, ¿no? Y abortó porque hubo un concierto de periodistas y políticos que decían no, que no salga adelante para no perjudicar al señor Pedro Pablo Kuczynski. Y si se hubiera hecho la reforma laboral en esa época, hoy estaríamos en otra situación. ¿Qué decía esa reforma laboral? Que en principio se iba a reducir las vacaciones de 30 a 15 días inicialmente. Es decir, un joven empezaba con 15 días y conforme pasa el tiempo va subiendo hasta 30. Por otro lado, se reducía la gratificación, la mitad se incorporaba al sueldo y la otra mitad se entregaba y se cambiaba en los primeros años la CTS, es decir, la compensación por tiempo de servicios, por un seguro de desempleo. De esa manera bajabas el costo laboral y de esa manera los incorporabas a planilla. Una cosa después quiso hacer con el nombre de Ley Pulpín el presidente Ollantumala y también salieron a negarse. Y es que no se entiende en el Perú que en otros países hay vacaciones, pero una semana, 10 días, acá son 30 días, acá hay una serie de privilegios y la gente realmente no entiende lo que significa, las ventajas que significa estar en planilla, que es muy importante. Mira, en países como Colombia o Chile, el costo laboral es mucho más bajo, por eso hay mayor gente en planilla. Acá, por cada sol que tú recibes como sueldo, al empleador le cuesta $1.50 más en pago de tributos. Entonces, ¿qué es lo que prefiere el empleador? Si voy a pagar $2.50 soles por algo que es un sol, prefiero darte el sol y me olvido del $1.50. Esa es informalidad. No te tengo en planilla, ¿no? Toma tu sol de sueldo y ya no pago el $1.50 porque es demasiado caro. Si yo te tengo en planilla, te pago un sol a ti y un $1.50 al Estado. Entonces prefiero no tenerlo en planilla, ¿no? Entonces por eso te digo que es necesario hacer una reforma laboral. Pero esto no solamente afecta al sector privado, ¿no? Sino también es al Estado, ¿o solamente al sector privado? Este es en el sector privado específicamente. Pero se dice de que hay una informalidad
en el sector público, Ya. cuando desde el sector público contratan empresas privadas, por ejemplo, para hacer limpieza informales. En lugar de que el sector público contribuya y diga, por si acaso todos los que vienen quiero que estén en planilla, no, él acepta cualquier cosa con tal de que le bajen los costos, y muchas veces el sector público contrata informalidad. Ahora, tengo entendido que usted, o corríjame si no es así, ha trabajado como consejero del Ministerio de Interior en algún momento. No, llegué a ser jefe de gabinete de Jefe asesores. gabinete de asesores Claro, del Ministerio de Interior. del ministro Reate. Ya. Estuve ahí, fue una de las épocas que recuerdo con más cariño, porque yo me encargué de la parte, junto con algunos oficiales obviamente, de la parte estratégica para enfrentar el gran paro del 14 de julio del año 2004, que fue un paro que se hizo famoso porque lo convocó el APRA, y Alan García, desesperado porque fracasó, le metió un patadón a un ciudadano por la espalda, ¿no? Que se conoce ese como fue. ese fue, Verdad, sí lo he él visto, lo hizo sí. por desesperación, ¿no? Porque vio que era un fracaso el paro. Y ahí yo recuerdo que, como yo soy un hombre que está en la universidad y sabe de paros y de este tipo de cosas, contribuí con la policía, yo, bueno, como jefe del gabinete de asesores, a poder identificar los lugares donde podría haber algún tipo de problemática, ¿no? Y neutralizarlo, y salió un éxito, ¿no? Ya. Y viendo su experiencia trabajando en el Ministerio del Interior, ¿no? ¿Cómo ve este Ministerio del Interior que tenemos ahora? Muy mal, no tiene nada de inteligencia, no se anticipa. Mira, hay una persona que ya falleció, que llegó a ser ministro, Ya. y era el general, en esa época coronel, cuando yo estaba en el gabinete, Octavio Salazar. Octavio Salazar llegó a ser congresista del fujimorismo y llegó a ser ministro del Interior. Y yo recuerdo que cuando había posibilidades de paro, yo le decía, como él era el jefe de la dirección de carreteras, yo le decía, oye, quiero ir a Ica, antes de que empiece el paro, que es el jueves, sí, pero quiero ir antes. Y desde el día martes ya estábamos viendo así de manera solapada qué era lo que podía pasar para neutralizar. Y más los informes de inteligencia que llegan, uno actuaba. Hoy en día, la señora Dina Boluarte ha desactivado todo lo que es la inteligencia y estamos con una situación reactiva. Pasa algo y reaccionas, ¿no? En lugar de anticiparse. Hablando de paros, en las marchas que hubo en el gobierno de Manuel Merino, ¿no? ¿Usted cree que fueron financiadas? Sin ninguna duda, eso no es normal. Marcharon por muchos días, ¿no? 3 días, fueron 3 días, pero hubo 2 muertos, y esos 2 muertos tampoco nunca se investigó durante el gobierno de Sagasti el origen. Me parece sumamente extraño que justo en la zona donde ocurren los fallecimientos se malogran las cámaras, ¿no? El alcalde de Lima entrega cámaras de todas partes, menos de ese lugar, y dice que se malograron. Y por otro lado, hay diversas versiones que no se llegaron a investigar, y eso es por culpa del presidente Sagasti, que decían que se había contratado a barras bravas de la U, de la Alianza y del Cristal, para que le hicieran la vida imposible al señor Merino. Y por otro lado, yo he estado presente en un montón de marchas a lo largo de mi vida, y ese nivel de violencia y agresividad nunca se da en una marcha. Por lo tanto, allí, sin ninguna duda, ha habido algún tipo de financiamiento para derrocar a Merino. Ahora, a Merino también le faltó carácter, ¿eh? Eso también quiero dejarlo absolutamente claro. Yo creo que él ha tenido que dar un mensaje a la nación, él y su primer ministro, el señor Antero Flores Arauz. Y el silencio de ellos dos contribuyó a que se cayeran, ¿no? Hay otro factor, porque a mí no me gusta dorar la píldora, que también son responsables los ministros que empezaron a renunciar esa misma noche. Cuando empezaron las trifulcas, renunció una ministra, Patricia Teulet, luego renunció el ministro de Salud, Abel Salinas, y así empezaron a renunciar uno tras otro, ¿no? Eso me pareció muy mal, porque han debido esperar y no ceder a la tentación de renunciar tan rápidamente. Y el otro punto es la responsabilidad del Congreso, especialmente de César Acuña una vez más y de Keiko Fujimori, que habiendo votado por Merino para que sea presidente del Congreso y por lo tanto presidente del Perú, le quitan el respaldo en el Congreso, Keiko Fujimori y César Acuña, y se desploma el gobierno. O sea, en ese acto es que cae Merino, no por las marchas, sino por lo que hace Keiko Fujimori con César Acuña, ¿no? ¿Y cómo vivió usted cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso? Porque usted estaba siendo congresista en ese momento, ¿no? Claro, para mí fue indignante, ¿no? Pero por otro lado, me apenaba básicamente por el bajo nivel político de los fujimoristas, ¿no? Gran responsables. Ellos, en cierta medida, mira,
algún día lo voy a escribir, ¿no? Pero te lo puedo anticipar, ¿no? A ellos se les decía hasta la saciedad de que tenían que poner a un presidente del Congreso con experiencia política, porque la situación era turbulenta. Y yo inclusive les mencionaba, me gustaría que sea Víctor Andrés García Belaúnde o Jorge del Castillo, alguien con experiencia política, para conducir un barco en medio de la tormenta. ¿Y qué es lo que hacen? Eligen al señor Pedro Lechea, que es un buen hombre, un caballero, pero que de política no sabe nada, ¿no? Entonces lo que quería el fujimorismo era manejar a alguien. Con decirte que el señor Pedro Lechea tenía como su principal asesora a Adriana Tudela, que también está en la calle en política. Entonces, esa condición hizo que él no tuviera experiencia para manejar los problemas que hubo ese día, y cuando se le decía que corte la sesión, él insistía en seguir adelante, y ahí están los resultados, pues cerraron el Congreso. Ahora, ¿cómo ve usted el nivel de los actores políticos de ahora con el que usted conoció en los años 80, que usted dice que empezó de la política en los años 80? Una gran diferencia, ¿no? Mira, empezando por lo siguiente, ¿no? ¿Quiénes son los líderes de partidos hoy en día? César Acuña. O de los nuevos partidos, si quieres, ¿no? Paul Jaimes en Progresemos, tienes a Vladimir Mesa, Rafael Belaúnde Llosa. Compara esos con los líderes políticos de los 80, Víctor Raúl Aya de la Torre, Luis Bedoya Reyes, ¿no? Jorge del Prado, Enrique Bernales, ¿no? Y seguirían. ¿Y ha escuchado usted los debates que tenían ellos en esos años? Claro, yo he asistido al Congreso a escuchar los debates. Me acuerdo que me iba a las galerías, era parte de nuestra formación política, y nadie nos obligaba, uno iba porque quería ir, ¿no? Hacía tus colas y escuchaba los debates. Algunos eran aburridos y otros eran brillantes, ¿no? Y yo iba más a la Cámara de Senadores que a la de Diputados. Y por otro lado, era un lector empedernido, porque la prensa en esa época, los periódicos, tenían columnistas de primer nivel vinculados a la política, ¿no? Manuel Dornelas, Enrique Chirino Soto, el mismo Juan Paredes Castro. O sea, había columnistas de primer nivel. Hoy día, pues, ¿qué tienes? O sea, tú ves, o sea, mira, una vez yo le decía a un amigo, tú te vas a España o a Argentina. En Argentina agarras 3 periódicos, ¿no? El Clarín, La Nación y Página 12. Con esos 3 periódicos te puedes pasar todo un día leyendo, disfrutando. Y si ves una columna, la disfrutas más porque ves todo el desarrollo de una pluma. Acá en el Perú de hoy, tú agarras todos los periódicos y los lees en 20 minutos. Los ojeas, no hay nada, ¿no? O sea, se ha llegado a tal nivel realmente de pobreza intelectual que ya la gente encima está resumiendo su afán de investigar o de conocer viendo las cosas en TikTok. No hay una profundización del debate, y eso lo ves tú en los parlamentarios. Y la otra cosa es la maldita virtualidad, que yo no estoy de acuerdo. He visto más bien hace poco en el Comercio que salió que bastantes congresistas asistían a comisiones virtuales, ¿no? Claro, y tú ves que están vacíos. Entonces es imposible hacer un debate político virtualmente. Es imposible. Estos señores no se conectan. Y mira, y ese drama es exactamente igual que el drama que hay en las universidades. A mí me da muchísima pena que las universidades estén fomentando, por ahorrar costos, los estudios virtuales. Yo enseño en Colombia y en Colombia todo es presencial. ¿Por qué? Porque un joven de 16, 17, 18 años necesita relacionarse, necesita conocer su enamorada, su enamorado, necesita pelearse con ella, tener amigos, discrepar. Y acá con el Zoom no hay nada de eso. Y por otro lado necesitas ver al profesor y preguntarle, interrumpirlo, etcétera, etcétera. Entonces, y acá mira, la cosa está tan mala de que inclusive la propaganda de una universidad es: somos la universidad más grande. Cualquiera es grande. Lo que importa es ser la mejor universidad. Para ser la universidad más grande necesitas tener locales, los llenas de alumnos que no pasan el examen de admisión, le cobras una pensión baja, tus profesores vagos y les regalas el título y te conviertes en la universidad más grande. Lo que importa es ser la mejor universidad, con bibliotecas, con institutos, con publicaciones, con buenos profesores, con buenos contenidos, con un sílabus actualizado. Eso es ser la mejor universidad. Pero acá la propaganda, ¿cuál es? Somos la universidad más grande. No, como si eso fuera importante. No, nada que ver, pues. Mire, y sobre la reelección de los parlamentarios, ¿usted está de acuerdo también? Completamente de acuerdo, porque el porcentaje de reelección siempre ha sido 10, 11% como máximo, ¿no? Entonces la ciudadanía sabe elegir.
no es una ciudadanía a la cual le vas a imponer una probabilidad de votación. Mira, acá hay muchos parlamentarios que están engañados, que creen que porque van a ir al Senado, a diputados, la gente se va a olvidar de ellos. Vas a ver lo que va a pasar con toda esta gente de Avanza País, Renovación Popular. Yo he visto muchos de estos casos, de gente soberbia, de gente que cree que ya consiguió el cielo y la tierra, ¿no? Y como estos parlamentarios actuales, he visto un montón y luego no son nada, absolutamente nada. No, más bien, yo he visto parlamentarios en la página web del Congreso que han pasado con 2.000 votos o 1.600 votos, ¿no? Usted ha tenido 75.000 votos por aproximadamente. Casi 80.000. ¿Y eso por qué se ve ahora? ¿Por qué pasa con 1.000 votos? No, porque la gente no le interesa la política. Y no solamente es eso, ha habido ausentismo, ni siquiera van a votar. Mira, si a ti te dicen, ¿no? Vamos de compras y tú sabes que en esa tienda no hay lo que te gusta, ¿tú vas? No. No vas. Te dicen vamos al cine y no están dando la película que te gusta, ¿tú vas? No vas. Igual, vamos a votar y tú ves que hay pura chauchilla, ¿vas a votar? No vas. ¿No? O sea, mira, hace poco vi un ejemplo de una universidad que no voy a mencionar el nombre, en la cual le preguntan a los jóvenes ahí en la avenida que es conocida, y si digo el nombre de la avenida se va a saber qué universidad es. Entonces están ahí y le dicen a la gente, diga el nombre de 3 congresistas. ¿Ah? A otro, ni uno, pero ni uno, de 10 personas ni uno. Y luego hicieron la pregunta, uno que otro dijo uno nada más, y después le dice, diga el nombre de 2 ministros, y la gente, uy, peor. Entonces, y después lo hicieron más exquisito todavía, diga el nombre del ministro de Economía, y la gente, pucha hermano, me agarraste, no sé, así, ¿no? ¿Sí? Impresionante. Yo he crecido pues admirando a Javier Silva Ruete, a Manuel Moreira, Loreo, ¿no? A los ministros de antes, ¿no? En el Congreso al maestro Sánchez. La gente los admiraba, los veneraba. O sea, uno veía ahí un pináculo de sabiduría, ¿no? Empezaba un periodista entrevistando, por ejemplo, a un parlamentario de la época y decía, vamos a entrevistar a esta catedral de la cultura llamado el congresista tal, ¿no? El senador tal. Ahora, estos señores, ¿qué son? O sea, ni siquiera tienen cultura. Tú pregúntales a ellos, ¿ustedes han leído a Basadre? Y están diciendo, no, ahí tengo mis 10, 12, 15, 16, ni siquiera saben el número de tomos. 17. Sí, por eso te digo, pero por eso menciono, 10, 12, ni siquiera saben el número de tomos. ¿No? O lo que yo siempre recomiendo es la historia del Perú de Enrique Chirino Soto, que para cualquier persona que no haya leído a Basadre, creo yo que tiene la necesidad de introducirse a la historia del Perú, y lo mejor que yo he visto en términos de lenguaje totalmente coloquial, amical, familiar, periodístico, es la historia del Perú de Enrique Chirino Soto. La edición original es 2 tomos, ahora son 3, pero te introduce en la historia del Perú, pero como si estuvieras leyendo un libro mágico, pues, ¿no? O sea, totalmente, y lleno de anécdotas, que es lo más rico. Anécdotas, cualquier cantidad. Ese es con Enrique Chirino Soto. Pero tú le preguntas a estos señores y no saben nada. O sea, ¿tú cómo puedes legislar si no amas al Perú? Tengo un gran amigo que se llama Alberto Borea, que junto con otro gran amigo que ya falleció, que es Valentín Paniagua, los dos en distintos momentos me dijeron lo mismo, ¿no? Tú no puedes ser político si no amas al Perú. Y para amarlo tienes que conocerlo, y para conocerlo tienes que saber su historia. Dime, ¿cuántos de estos políticos se indignan por lo que le están haciendo a las Pampas de Nazca? No he escuchado ni uno. Ni uno. Y eso es monstruoso. Y a mí me da pena que los jóvenes no se rebelen. Haz de cuenta que las Pampas de Nazca es todo esto, esta mesa. Se están llevando la mitad. ¿Para qué? Para hacer urbanizaciones, explotar oro, minería ilegal, agricultura. Sí, pues. O sea, y eso te pertenece a ti, a tus nietos, a tus bisnietos. Y estos miserables se están tumbando la mitad. Y en el Perú nadie se cae de espaldas. Eso verdaderamente es un crimen lo que está haciendo la señora Boluarte, el ministro de Cultura, que es tan famoso que ni siquiera recuerdo su nombre, y la Comisión de Cultura del Congreso. Y esto que seguramente he escuchado de que hay que, por un lado, agradecer a Dina Boluarte porque no sigue el camino que hizo el señor Pedro Castillo, que darle un golpe, ¿no?
¿Eso escuchado o no? Sí lo he escuchado, pero no estoy de acuerdo. Yo soy una persona en ese sentido constante, ¿no? El 2 de agosto del año 2021, Ya. yo decía que este gobierno no era viable. ¿Por qué? Y el tiempo me ha dado la razón, y ahí están los audios, los videos, en los mítines. Yo hice un míting organizado por Erasmo Wong el 2 de agosto, apenas empezaba el gobierno, que fue en el campo de Marte, donde yo decía que el gobierno no era viable. ¿Y por qué no era viable? Porque decía, un gobierno que tiene a un presidente con antecedentes, a una vicepresidenta denunciada por lavado de activos, y a un grupo de congresistas, 65 en esa época, con denuncias fiscales, no es viable. Así de simple, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a legislar para protegerse. Porque como tienen denuncias fiscales, van a estar preocupados de sus casos y no del país. Y eso no lo digo yo, eso ya lo decía Aristóteles en la Ética, ¿no? O sea, no es posible un gobierno con problemas morales. Y mira lo que ha pasado. Luego viene Dina Boluarte. Y ahí están también mis testimonios, me he peleado con mis amigos, ¿no? En el sentido de que tiene que haber elecciones, porque esto va a ser peor con ella. Y mira lo que hay, el nivel de corrupción, de incapacidad. Nunca se ha tenido una presidenta de 0%. Castillo llegó a 16. Y mira, y el gran problema que va a haber, acuérdate de mis palabras, es que en el 2026, en las elecciones, la gente va a volver a votar por la izquierda, empezando por Pedro Castillo si es que se presenta. ¿En serio? ¿Crees eso? Sí, si Pedro Castillo no es condenado, puede postular. Y ya en algunas encuestas aparece con 15-16%. ¿Y por qué creo eso? Porque la gente está identificando a este gobierno mediocre y corrupto como un gobierno de derecha. ¿Por qué? Porque lo apoya Keiko Fujimori, el señor César Acuña y López Aliaga, ¿no? Entonces, como la apoyan ellos, siempre salen a sacar cara por ella, es que la gente piensa que este gobierno es de derecha. Y esto que se dice de que quieren mantenerla ahí para que haya estabilidad y no la saquen porque... No, pero ¿qué estabilidad hay? ¿Qué tipo de estabilidad hay en un país con 0%? Mira, el día de hoy una noticia, lo que pasa es que en cualquier lugar del mundo uno tiende a normalizar la situación cuando es repetitiva. ¿Ya? Si hoy día uno tiene un pariente con cáncer, el primer día llora, el segundo día llora y el tercer día ya estás tranquilo pidiéndole a Dios que recoja, ¿no? Igual, en un país en el cual mataban gente todos los días en la época de Sendero Luminoso, en un principio salían los titulares, masacran a 70 personas en Aucayacu, y toda la gente se indignaba. Pasan los meses, masacran 180 personas en tal lugar, y está en la página 10, un pedacito, y ya no era noticia. Hoy día han matado a un chofer de combi, ayer han matado a 3 personas. Y ya vamos a una cifra de 950 muertos en lo que va del año, más que lo acontecido hace 2 años. ¿Y alguien se horroriza? No, siguen los muertos, sigue la extorsión, sigue la destrucción. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando. Entonces, y por otro lado tenemos un conjunto de ministros mediocres que están haciendo lo que se le da la gana. Y no es que exista estabilidad, lo que hay es complicidad de un Congreso que no fiscaliza y que se está repartiendo el país junto con estos señores. De ninguna manera hay estabilidad. Y otra cosa, y los famosos abogados, ¿no? Los abogados que salen allí a justificar todo porque están haciendo grandes negocios. Yo creo que los abogados son parte de ese sistema de corrupción. Ya. Y ahora que se ve casi el 33% de los congresistas denunciados por la Fiscalía, ¿eso había antes? 33% no, son 90 carpetas fiscales, es casi 2/3, más de 2/3. Nunca se ha visto antes, jamás. Y aún más, antes, cuando había un congresista que tenía problemas con la justicia, nosotros lo desaforábamos. Yo mismo estuve detrás de la salida del congresista Donaire por un tema de la gasolina, ¿no? Que dañaba la imagen del Congreso y se le sacó. O más antes, el congresista Michel Urtecho. Michel Urtecho es un caso como para estudiar. En el año 2013 salió una denuncia en Panorama de que el congresista Michel Urtecho en el año 2007 le había quitado el sueldo a sus trabajadores. Y había una denuncia actualizada. ¿Ya? Okay. O sea, el mochasueldo de la época. Y el Congreso lo sacó en 3 meses. La denuncia fue en agosto, fue sancionado por la Comisión de Ética en septiembre y en diciembre se le desaforó. Y hoy en estos días ha sido condenado a 22 años. El actual Congreso pasa lo mismo y dice, no hay problema, no hay pruebas.
El tema de la chica asesinada, eso es una cuestión que merece ser investigado. El escándalo de supuesta red de prostitución en el Congreso. Supuesta, yo creo que hay más evidencias. Mira, ¿por qué te digo eso? La misma noche que fallece Mario Vargas Llosa, ¿cuál era la noticia en las redes? Si puedes revisarlo en el timeline de la época. Okay. Sale un programa nuevo que se llamaba, que empezaba después de Cuarto Poder, Onda Cero, una cosa así, un programa nuevo, que lo que decía eran lo que estaba escondido y que iban descubriendo ellos en las cárceles, ¿ya? Era un programa completamente nuevo. ¿Y qué decía? Que un testigo protegido señalaba que sí había habido red de prostitución y que estaba vinculado el congresista Soto, el expresidente del Congreso. ¿Ya? Yeah. Y que él decía que sí había una red de prostitución y que estaba vinculado a este señor, este sujeto, ¿no? Eso salió esa noche. Y estaba reventando las redes hasta que aparece, falleció Mario Vargas Llosa. Y tapó esa noticia, ¿no? Entonces, ¿por qué el Congreso sale a desviar la atención? ¿Por qué el Congreso sale a decir el objetivo era el chofer, no era la chica? ¿Por qué la chica es asesinada después que el propio personal del Congreso le tira dedo acusándola con ¿cómo se llama? Con gente del programa de Beto Ortiz? Entonces, ella, como estaba siendo acosada, pues simplemente sabía mucho. Y luego que no me vengan con tonterías, ¿no? O sea, una serie de nombres al costado, APP, APP, APP. Y luego quiere decir, no, eso significa aplicación, ¿no? ¿Eso han dicho? No sabía. Eso dijeron, cuando le preguntan al no, eso es esa aplicación. No, o sea, ha habido, indiscutiblemente hay una red de prostitución que tiene que averiguarse tarde o temprano, ¿no? Y además no puede ser que maten a una persona de 62 balazos. Pues. Sí, y pues, en este país nadie se caiga de espaldas, ¿no? Sí, y además en un taxi, como había en terrorismo, ¿no? Como había, claro. No, mira, no hay derecho a que se asesine a nadie. A nadie. ¿Ya? Y el dolor de esta madre no tiene justificación, no tiene nombre. Han destruido el nombre de su hija porque ya no puede hablar, ¿no? Porque ella tranquilamente puede haber dicho, me han chantajeado, me han obligado, etcétera, etcétera. Y a las otras 3 chicas las han desaparecido del mapa. ¿Qué les habrán dicho? Que ya no quieren ni hablar. Ahora, acerca de las extorsiones, estas extorsiones también han afectado a miembros del Congreso, ¿no? Tengo entendido de que a la primera vicepresidenta Patricia Juárez una vez la extorsionaron también. Bueno, pues, pero ¿qué hacen ellos si la extorsionan a ella y defiende a Juan José Santibáñez? ¿No? Entonces, ¿de qué vale que la extorsionen cuando ella debería ser la primera en exigir de que la policía actúe? Esa señora Patricia Juárez pueden haberla extorsionado, pero ella ha salido en todos los medios diciendo que está haciendo una buena labor Juan José Santibáñez. Ahora, ¿cuál es el ministro que no está Juan José Santibáñez? Malaver, el ministro Malaver, que era un asistente de 5º nivel y que va a despachar a Palacio de Gobierno con Santibáñez. Entonces, francamente, ¿qué opina usted de que al ex premier, se me ha olvidado su nombre, lo han nombrado embajador en... Gustavo Adriancén. Bueno, que está mal, pues no tienen por qué darle un premio a un personaje que ha sido censurado, ¿no? Que en la práctica ha sido baloteado. Claro. Porque él renunció un momento cuando ya estaban todos los votos para votarlo, claro, ¿no? Igual, es que la señora Boluarte tiene miedo de que la gente se aleje de su entorno cuando sabe mucho. Ella, a todo el personal que está a su alrededor, lo contrata, ¿no? Al ministro de Martini, a Juan José Santibáñez, en este caso a Adriancén, a la que era su guardaespaldas la ha nombrado agregada en España, al que era su chofer lo ha nombrado en otro lugar, no los quiere tener cerca. Y a las personas que no ha nombrado le tiran dedo. Ahí está Otárola, está su amiga, su mejor amiga, que desde Estados Unidos dice, sí, se operó y manda fotos todavía de ella de operada, y Otárola que dice, a mí no me consta y le tira dedo, ¿no? Entonces ella necesita tener a la gente a su alrededor para que de esa manera no hablen, ¿no? ¿Usted ha escuchado sobre las firmas falsas en los nuevos partidos políticos? Sí, claro, por supuesto. Pero esto no se veía antes, ¿no? Ahora ha salido 6 soles por firma, supuestamente. No, eso sí se vio antes en el caso del Fujimorismo. El Fujimorismo se hizo famoso por la fábrica de firmas falsas que tenía y que justo una de las personas que asesinaron, de apellido Medelius, ex congresista, que asesinaron recientemente por tráfico de tierras aparentemente, en su momento fue congresista del Fujimorismo.
y se dice que había liderado toda la firma de falsificación, toda la empresa de falsificación de firmas. También estuvo acusado de eso Alejandro Toledo. Pero ¿cuál era el pretexto? De que en esa época se necesitaban 600.000 firmas, una cuestión realmente imposible. Un partido se demoraba a veces 5 años y no conseguía las firmas. En la actualidad son 35.000 firmas, 25.000 firmas y tienen que falsificar eso. Y, o sea, ha habido, y entonces lo que hacían los partidos era contratar una especie de service para recoger las firmas. Y era porque la ley era realmente imposible de cumplir. Con eso no justifico. Pero en el caso actual, tú lo que ves es de un solo puño. O sea, es decir, se sientan y están firmando una tras otra. Ajá. Sí, eso es lo que se ve ahora. Es terrible. Y encima con 25.000 firmas. Y tenemos 43 partidos. Sí, pues, ¿qué opinan los 43 partidos? No, porque definitivamente yo creo que se van a decantar, ¿no? Yo no puedo entender cómo se están haciendo alianzas en estas condiciones, ¿no? O sea, no se respeta al país. ¿Usted ha pensado en esta vez ser candidato a senador, a diputado, un cargo En público? un principio yo quería ser diputado porque la Cámara Baja, como se conoce a los diputados, es la que hace la legislación, la que presenta proyectos de ley. Okay. Y también hace control político. Pero luego estoy yéndome por el Senado porque el Senado tiene poder de veto. Es decir, un diputado puede presentar una ley y yo decirle no va. Pero usted se va, digamos, ¿tiene preferencia por los partidos que tienen mayor recorrido o ve a estos partidos que han salido recientemente? En realidad yo tengo una mayor preferencia por aquellos partidos con tradición, porque mira, yo en mi vida he pertenecido solo a 2 partidos. A Perú Posible, que desapareció, y a Peruanos por el Cambio, que desapareció. ¿No? Y no he estado en ningún otro partido. Entonces, a pesar de que tuve mis orígenes, según Wikipedia, en el PPC, y es cierto, no es falso, yo colaboré con esa campaña municipal y fui bien activo, pero yo era vecino de Barranco y lo hice, o sea, no hay nada malo, aún más tengo muchos grandes amigos en el PPC, pero luego no milité ahí, pero sí estuve en los otros 2. Y yo soy de la idea de que si yo ingreso a un partido, no va a ser para fines electorales, si no me meto con todo. Yo he sido secretario de la poderosa Comisión Política de Perú Posible, con decirte que yo la heredo de un gran político, Carlos Ferrero, y luego he tenido también ese cargo en Peruanos por el Cambio, ¿no? Siempre me he desenvuelto en lo político, no me gusta lo administrativo, ¿no? El manejo de fondos, eso está bien para los empleados, ¿no? A mí me gusta todo lo político. Pregunto eso para que no se vaya, digamos, a partidos nuevos y le pase lo que le ha pasado a Hernando de Soto, ¿no? Hernando de Soto, a Luis Solari. Luis Solari se ha inscrito en Progresemos, se va Hernando de Soto y ya no se sabe si Lucho va a seguir o no en Progresemos. Si él se retira ya no puede ser candidato a nada, ni a senador, ni a diputado, ni siquiera puede ser invitado. O lo que le pasó a la gente del PPC, a Óscar Valdés, a Javier González Olechea, que renunciaron después del plazo, después del 23 de diciembre, y ya no pueden candidatear ni a senadores, ni ser invitados. ¿Tampoco invitados? No, porque el plazo para ser invitado, si es que pertenecías a un partido, era el 23 de diciembre. Ok, ya entiendo. Y ellos han renunciado después, por lo tanto no pueden ser candidatos a nada. Y eso es triste. Si yo me hubiera inscrito en un partido y me siento incómodo y renuncio, pues simplemente tampoco podría. Claro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, doctor. Gracias a ti. Muchas gracias. Espero que se pueda repetir. Encantado. Y la parte de anécdotas es la que más me gusta, ha estado bien simpática. Sí, muchas gracias por venir. Y muchas gracias también a ustedes por ver el video. Espero que continúen al siguiente. Hasta luego. La nueva